¿Qué tal? Buen día o buenas tardes, depende de cuando vean este video. Quería, grabarles este breve video para hacer un pequeño repaso de las dos unidades que fuimos trabajando hasta ahora y del trabajo que van a tener a cargo, que vi que ya hay dos presentados, ahora los voy a calificar, pero quiero dejar vencer los 4 días que faltan todavía para la entrega de esta actividad, ¿no? Que está vigente ahora y que vence el 17. Entonces quería hacer un balance de lo que fuimos viendo hasta ahora y hacer como un pequeño repaso sobre los temas que estuvimos trabajando y quizá también adelantar algo de lo que vamos a ver la clase que viene si nos da el tiempo. Es un video breve, dura solo 15 minutos porque el programa, la versión gratuita del programa no me da más tiempo. Así que como habrán visto, cuando hablamos de economía social, y si ustedes por ahí vieron la noción de sistema económico en la materia troncal de economía, sé que tienen una economía básica, una introducción a la economía, estoy seguro que vieron la noción de sistema económico. Cuando hablamos de sistema económico, hablamos de la forma de organizar los procesos productivos socialmente, ¿no? Es decir, cómo se organiza la sociedad para cubrir sus necesidades materiales básicas y responder a preguntas como qué producir, cómo producir y para quién producir las cosas que producen. Básicamente de eso se encarga la definición de un sistema económico. A lo largo de la historia hemos visto muchos sistemas económicos, ¿no? Pero en los manuales de economía hoy nos dicen sobre todo que existen eh, tres formas básicas. Tenemos por un lado la economía de mercado, que podríamos decir que son casi todas las economías del mundo hoy. Tenemos los sistemas de Estado planificado o de economía planificada y centralizada, que correspondería a los viejos sistemas socialistas, ¿no? Donde era el Estado el que se encargaba de centralizar el proceso productivo a través de la propiedad estatal de los medios de producción, y el Estado definía fundamentalmente qué se hacía con esas riquezas generadas, ¿sí? Es decir, el Estado se encargaba del proceso de producción, de circulación y de distribución de las mercancías. En la economía de mercado no, en cambio es el mismo mercado el que se encarga de llevar adelante el proceso productivo y por supuesto el proceso distributivo, ¿no? A través de las instituciones de la oferta y la demanda. Después tenemos un modelo intermedio, que es el modelo que en realidad es el que adoptan la mayoría de los países y que está en el medio de estos dos, ¿no? Que sería la economía mixta. La llamada economía mixta, donde si bien el mercado prevalece sobre las relaciones sociales, el Estado tiene algún grado de injerencia, ya sea en forma regulatoria, en forma de direccionar el proceso productivo, de establecer objetivos económicos a largo plazo. Entonces, esta sería una economía mixta. La mayoría de los países se encuentra acá, ¿no? En una economía mixta, donde la diferencia entre ellos puede ser donde haya menor o mayor preponderancia del Estado dentro de esas decisiones económicas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un sistema absoluto de libre mercado, ¿no? La verdad que es muy difícil encontrarlo en la práctica, siempre en algún punto interviene el Estado. Y respecto a las economías planificadas, ya quedan muy pocas en el mundo, ¿no? Y las pocas que quedan se abren cada vez más al juego del mercado internacional. La economía social es otra forma de ver las relaciones productivas y sociales, ¿sí? Aunque este modelo económico se desarrolla en el seno del modelo de la economía capitalista o de la economía de mercado, ¿sí? Y eso es lo que vimos que muchos autores discuten. ¿Cuán viable es el desarrollo? Lo vimos en la unidad 1, ¿no? ¿Cuán viable es el desarrollo de este tipo de procesos económicos, solidarios, cooperativos, que de alguna manera van en contramano de la ley de la propiedad privada de los medios de producción, postulada por la economía de mercado, pero también discute seriamente con la propiedad estatal de los medios de producción? Entonces se engarza a partir de una nueva modalidad o una nueva forma de posesión colectiva de los medios de producción, y a través de esa posesión colectiva, para un uso, si ustedes quieren, no vinculado al lucro y a lo mercantil, desarrollar otros objetivos que son económicos, pero que no están vinculados a la acumulación de capital como lo concibe estrictamente la economía de mercado.
Entonces la pregunta de la mayoría de los autores que fuimos viendo hasta ahora es ¿cuán viable es este tipo de modelos o de sistema económico en el contexto o en el marco de una economía capitalista mundial? ¿Sí? La idea es que va medio a contrapelo, ¿no? Porque si en la economía internacional capitalista predomina una lógica individualista de posesión de los medios de producción y un proceso de explotación intensivo de la mano de obra para la acumulación de ese capital, entonces esta economía social, esta economía solidaria, propone una visión alternativa de los procesos económicos, ordenados ya no bajo el objetivo de la acumulación del capital, sino ordenados bajo los objetivos sociales de las personas que participan de esos procesos. Por lo tanto, hasta cierto punto, podríamos decir que hasta representan de alguna manera procesos no alienados de producción, ¿sí? Procesos no alienantes de producción, en el sentido que no enajena al hombre en el proceso productivo, no lo enajena en la búsqueda de un objetivo que está más allá de la propia vida o de la propia reproducción de la vida y hasta podríamos decir de la felicidad de esas personas, como sí ocurre en el sistema capitalista, ¿no? Y que de hecho, digámoslo, Karl Marx supo advertirlo muy bien a mediados del siglo XIX, es decir, hace casi ya 200 años. Bien, en ese contexto nos hemos hecho las primeras preguntas sobre el significado de economía social, sobre cuáles son sus objetivos, cuáles son sus postulados, en qué contexto económico y social surge, porque es algo que si bien existe ya desde el siglo XIX, va a tener su auge a finales del siglo XX, ¿no? Sobre todo a partir de la crisis económica internacional de las últimas décadas, vinculadas a la expansión del modelo capitalista a nivel global y de la aplicación de medidas neoliberales en todo el planeta, ¿sí? En este contexto eso fue lo que revisamos en la unidad 1. Y en la unidad 2 lo que vimos son sobre todo las consecuencias o el contexto social donde se empieza a pensar en nuestra nueva economía solidaria o economía local, que como les dije hace ratito en realidad viene de muy larga data, pero que se empieza a implementar con fuerza a raíz de los cambios en la economía mundial y en la política mundial a finales del siglo XX. Y que va a empezar a considerar elementos que la economía de mercado no considera. Por ejemplo, el bienestar social como un objetivo y un fin de la economía, ¿sí? Y no solo el crecimiento económico y la reproducción de capital como el objetivo último. Otra cuestión, la sustentabilidad o la sostenibilidad a largo plazo de este tipo de organización social y económica, ¿sí? Otra cuestión que no es menos importante, y volviendo a eso de alienación, es el tema de la consideración, si se quiere, esto está anclado en el fuerte valor que le da a los derechos humanos a este tipo de economía, porque revaloriza la figura de la persona como sujeto humano y por lo tanto la dota de dignidad. Y al dotarla de dignidad no es simplemente una mercancía, ¿sí? No es simplemente un objeto intercambiable en el mercado, la fuerza de trabajo, sino que detrás de la fuerza de trabajo hay personas. Entonces, en este contexto es que nosotros vimos ese capítulo que yo les dejé de un manual que escribí para otra carrera, pero que nos sirvió bastante, que tenía que ver con las transformaciones actuales del mundo del trabajo, ¿no? Porque también hay muchas vinculaciones y muchas relaciones entre el desarrollo de la economía social y solidaria y la crisis actual del mercado de trabajo, ¿sí? Crisis que distintos sociólogos van a abordar desde distintas perspectivas. Ahí van a ver que tenemos la perspectiva por ejemplo, de Castel, de Robert Castel, del francés Robert Castel, donde va a hablar sobre todo de las consecuencias a nivel de las identidades y de las tramas sociales que genera la crisis del empleo y del mercado de trabajo. Crisis que, como ya expliqué antes, se da a partir de la revolución neoliberal, ¿no? También tenemos la postura de Wakant, que también le escribí en ese módulo, si bien no lo vamos a ver en detalle, ahí está también, sobre el proceso de pauperización, de marginalización avanzada y sobre todo de expansión de políticas represivas por parte de los estados, ¿sí? Lo que se llama la mano dura,
para de alguna manera, ¿cómo decirlo?, combatir todos estos procesos que genera la desigualdad de las sociedades neoliberales, ¿sí? También vimos algunos aspectos que señala Bauman, y es el cuadro que tenemos aquí en el fondo, sobre las consecuencias de esta nueva forma de producción o de lo que él llama la modernidad líquida, ¿no? Que acelera los tiempos, los flujos y las relaciones sociales. Y lo que hace es generar una sociedad de la incertidumbre, en el sentido de que el trabajo, las garantías del empleo, los derechos laborales ya no están garantizados por el Estado. Y eso lo que hace es generar trayectorias muy heterogéneas, trayectorias cada vez más complejas, que fragmentan las identidades entre los grupos sociales, y también lo que hacen es lastimar seriamente el propio carácter y la propia identidad de las personas, ¿sí? Entonces, en ese contexto, tenemos que pensar también la emergencia de la necesidad de nuevas formas de trabajo y de nuevas formas de búsqueda de solidaridad en la producción. También vimos algunos aspectos mencionados por François Dubet, ¿sí?, sobre el tema de la igualdad de oportunidades y igualdad de posiciones, y vimos como de alguna manera algunos autores están empezando a pensar la necesidad de constituir en las sociedades empobrecidas por el neoliberalismo y ahora además castigadas por la pandemia y la crisis económica global que la pandemia ha generado, constituir lo que se llama como políticas de rentas básicas universales, ¿no? Rentas básicas universales que, a diferencia de las viejas rentas mínimas de inserción que pensaba Castel, no tienen como objetivo solamente auxiliar auxiliar en la emergencia a las personas, a las víctimas de este modelo neoliberal, sino que tienen fundamentalmente la posibilidad de reconstruir las identidades y los lazos fragmentados. ¿Cómo? Muy interesante lo que plantea tanto Bunker Roy en el trabajo que tienen que hacer, como otro video que les dejé de Guy Standing sobre el precariado, y que si no se los dejé ahora se los dejo, donde dice básicamente que lo que hay que hacer es engarzar estas rentas básicas universales con la experiencia de la nueva economía social y solidaria, ¿sí? Como un ingreso ciudadano universal. Y eso ustedes también ya lo estuvieron explorando, ¿verdad? Tanto la discusión de las rentas básicas y las rentas mínimas, como la cuestión de la igualdad de posiciones y igualdad de oportunidades. Entonces creo que la materia va trazando un recorrido, ¿no? A la vez que reconoce algunos cambios, transformaciones globales surgidas a partir de la década del 70, 80 a nivel global, también va reconociendo algunos hallazgos en términos de soluciones que va planteando la propia realidad social. Una de esas es la de las rentas básicas, y que en Argentina yo celebro que ahora mismo se esté discutiendo, ¿no? Después de la implementación de la IFE, del ingreso familiar de emergencia, a causa de la pandemia, y por las características de nuestra sociedad, que hoy se encuentra con un 40% de población por debajo de la línea de pobreza, la necesidad de las rentas básicas universales se hace cada vez más acuciante, ¿no? Y bueno, esa es la discusión que de alguna manera anticipan algunos de los artículos que yo les dejé también para que lean, ¿no? Bueno, celebro por lo menos que el gobierno y algunos sectores de la sociedad civil estén empezando a discutir este tipo de cuestiones que sin duda van a ser necesarias, sobre todo en estos tiempos post-pandémicos que se vienen en breve, ¿no? Y donde la salida de la crisis no parece ser una cuestión muy sencilla. Así que bueno, les dejo este video. Seguimos laburando, al 17 subiré las nuevas actividades. Les voy a subir también un presi, la idea era hablar de ese presi, pero bueno, me fui por otros lados. Les voy a dejar el presi que les iba a pasar para que ustedes lo revisen, y también les voy a dejar el video de este autor, Guy Standing, que si alguna vez tienen la oportunidad de leer algo de él o de ver otros videos, además del que les sube, se los recomiendo, porque él justamente está pensando esta necesidad de articular rentas básicas universales con el esquema de la economía social y solidaria, ¿no? Bueno, que tengan
un buen resto de la cursada y ya estaré subiendo otros videos seguramente. Un abrazo grande.